A nuestro grupo nos ha tocado exponer acerca de los elementos físicos que se aplican en la ingeniería química. Uno de los elementos es la difusión molecular, la mecánica de fluidos y la termodinámica. Las carreras de ingeniería se sustentan en las ciencias físicas y matemáticas. Físicas, ya que todos los fenómenos de la naturaleza son fenómenos físicos y estos tienen una explicación a través de un comportamiento matemático. Por ejemplo, para realizar un análisis de un proceso necesitamos conocimientos de análisis dimensional, podría ser por ejemplo, para realizar un problema, resolver un problema y estos datos pasarlos a unidades que más nos convenga para poder realizar el ejercicio. También está el fenómeno de transporte de fluidos. Aquí hablaré sobre la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento. Por ejemplo, para que el agua de una fuente llegue al grifo, esto está controlada por los principios de la mecánica de fluido. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. La principal característica de los fluidos es la denominada fluidez, es decir, que es la capacidad de movilidad, dependerá de la viscosidad relacionada con la acción de las fuerzas de rozamiento. Una de las propiedades de los fluidos es la viscosidad. La viscosidad no es más que la resistencia ante el movimiento, y la comprensibilidad se refiere al cambio de volumen de una sustancia que está sujeta a un cambio de presión que ejerce sobre esta. Propiedades de los fluidos. Una de las propiedades de los fluidos es la presión. La presión es la cantidad de fuerza ejercida sobre una determinada área. Las unidades de la presión, según el sistema internacional, están dadas por newtons por metros cuadrados. Otra de las propiedades de los fluidos es el peso específico. El peso específico es la cantidad de masa sobre el volumen. Las unidades son kilogramos por metros cúbicos. Otra de las propiedades es el volumen específico. El volumen específico es la cantidad de volumen de una unidad de masa. Difusión molecular. Se basa en las leyes de difusión de Fichte, que toma en cuenta ciertos criterios para determinar cómo de fácil es de que se difunda una sustancia, dada dependiendo de las siguientes características: magnitud de gradiente, área de superficie, liposolubilidad de la sustancia. ¿Qué quiere decir? Cuando más liposoluble, más rápido se difunde. Peso molecular. Cuanto menos pese, más rápido se difunde. Distancia de difusión. Vamos a hablar sobre la difusión molecular, donde intervienen las leyes de Fichte. La solución de la segunda ley es la siguiente: Cs menos Cx sobre Cs menos Co es igual a X sobre 2 raíz cuadrada de T tiempo. ¿De dónde? Cs, concentración superficial del elemento en el gas que se difunde dentro de la superficie. CO, concentración inicial uniforme del elemento en el sólido, porque este trabajo se realiza con elementos sólidos tangibles. Cx, concentración del elemento a distancia X de la superficie en el tiempo t, en un tiempo determinado. X es la distancia desde la superficie. D, coeficiente de difusión en el tiempo. Y T es el tiempo. Y como verán, aquí está la fórmula.
De la ley de Fichte en la difusión molecular. El flujo de partículas tiene dirección opuesta al gradiente de partículas y es proporcional a él. El coeficiente de proporcionalidad depende del tipo de sustancia y se denomina coeficiente de difusión molecular. Lo podemos observar en el siguiente gráfico. Aplicación de la ley de Fichte. Phi es igual a menos difusión molecular por gradiente de concentración, donde Phi es el flujo de partículas que por la unidad de tiempo atraviesa una sustancia, unidad en el SI, 1 por metros cuadrados segundo. D, difusión molecular en el sistema internacional, metros cuadrados por segundo. Gradiente de concentración en el SI, 1 por metros a la cuarta. Aplicación de la ley de Fichte en la difusión molecular. La fórmula es la siguiente. Phi es igual a menos D por el gradiente de concentración, donde Phi es el flujo de partículas que está expresado en el sistema internacional 1 por metros cuadrados segundos, y menos D es el coeficiente de difusión molecular que está expresado en el SI metros cuadrados por segundo, y el gradiente de concentración en el sistema internacional 1 por metros a la cuarta. Ejemplo: el sistema experimental para determinar el coeficiente de difusión molecular. Las concentraciones, tanto en la base del tubo, N⁻0, presión de vapor de líquido, como el extremo libre, N⁻1, son constantes. En el régimen estacionario tenemos: el extremo libre es igual a la base del tubo, menos Phi por difusión molecular por longitud del tubo. El flujo de partículas se conoce como la función de presión de vapor del líquido en función de la temperatura constante durante el proceso. Lo podemos observar en el gráfico. Leyes de la termodinámica. Primera ley, principio de conservación de la energía. Establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro cuerpo, la energía interna del sistema cambiará. La fórmula general para esta ley es energía entrante menos la energía que sale. Ya esta es igual a delta energía del sistema. Segunda ley, regula la dirección en la que debe llevarse a cabo los procesos termodinámicos y por lo tanto la imposibilidad de que ocurra en el sentido contrario. Un ejemplo sería una mancha de tinta dispersa en el agua, que pueda volver a concentrarse en pequeños volúmenes. El microscopio está dividido en macro y en micro. Lo macro es el nivel humano, que está expresado en metros. Lo micro, el nivel atómico, que está expresado en Armstrong. Y un Armstrong es igual a 10 al menos 10 metros, o una décima de nanómetro. Esto nos permite viajar al átomo, y de regreso utilizamos todo lo que es la mecánica estadística, que nos permite comprender mejor los principios de la macroscopía, que son las bases de la termodinámica, y estos principios hacen que sean justificables.